Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Arri, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Sais, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos. Les doy la bienvenida al episodio número 13 de Cinefotógrafo Latinoamericano, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. Este será el último episodio de esta temporada. Retomaremos a principios del próximo año. En la próxima temporada tendremos más variedad de países en nuestro programa. Tendremos la fortuna de entrevistar a directores de fotografía colombianos, peruanos, venezolanos, dominicanos y brasileños. Si nos siguen escuchando, no se arrepentirán. En este episodio entrevistaremos a Agustín Mendilarzu, director de fotografía argentino. Agustín tiene una forma de trabajar alternativa que se adapta a un tipo de cine que no es industrial. Con él aprenderemos que el cine independiente no es forzosamente naturalista, sino que puede ser muy estilizado, creativo y único. Les recordamos visitar nuestras redes sociales. En Instagram, Twitter y Facebook estamos como Cinefoto Latino. También pueden visitar la página web en donde encontrarán el material visual de lo que vamos platicando. La página es cinefotografolatinoamericano.com. Dejaremos a mi amigo Juan Aguirre presentar a Agustín y esperamos que lo disfruten. Hoy tenemos la suerte de charlar con Agustín Mendilarzu, director de fotografía de El Pampero Cine, que es un colectivo de artistas argentinos que hacen cine, entre otras cosas, y tienen una forma de producir también muy, muy particular. Y vamos a hablar de una experiencia cinematográfica más que una película, que es una película que dura 14 horas, en 6 episodios, dirigida por Mariano Ginás, y ahora se está estrenando en cines comerciales en París, en Francia, y imagino que en varios lugares del mundo. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, Juan. ¿Cómo va? Qué placer. Gracias por venir, por estar acá. Por favor, gracias a vos. Contanos un poco, antes que nada de entrar en detalle en las pelis, ¿qué es el Pampero Cine? ¿Cuál es su historia, la idea de producción, la forma de trabajar que tienen ustedes? Bueno, es muy grande la pregunta porque hace 15 años más o menos que empezamos a trabajar. Nos conocimos, Mariano Ginás y yo éramos amigos antes de empezar a estudiar cine. Nos conocimos en el año 92, cuando estábamos terminando el colegio secundario, a través de Walter, que es nuestro amigo en común, a quien tú conoces también, y que es con quien yo escribo y dirijo teatro, que es la otra cosa que hago. Ahí nos conocimos con Mariano. Después yo empecé a estudiar imagen y sonido en la UBA. Mariano entró después del año que yo hice el CBC. Mariano es un año que estudió antropología y no sé cuántas cosas más, periodismo, fue claro, ahí rebotando. Y después entró en la FUC, que no tenía CBC, entonces entramos los dos simultáneamente en nuestros primeros años y hicimos las carreras. Si bien no estudiábamos juntos, todas nuestras dos carreras las hicimos como muy en paralelo, trabajando siempre en los materiales uno del otro. Ya mientras estudiaban, laburaban en cortos. ¿Vos ya habías laburado en cortos de Mariano? Claro, nos metíamos mucho en el trabajo del otro porque nos habíamos hecho como algo así como mejores amigos y andábamos todo el día juntos. Claro. Fue la época también de la gran cinefilia, íbamos todo el día al cine, mirábamos mucho VHS. Y después más tarde entró Mariano, se asoció con Agustina Jambí y con Alejo, a quienes había conocido en la FUC. No voy a entrar demasiado en detalle, pues si no se vuelve interminable esto. Y después entré yo, ahí se fue formando el Pampero, que en principio era una especie de lugar donde conseguir trabajos. Me acuerdo que por esa época empezó a ser nuestro cliente el Malva, por ejemplo, que le hacíamos videos. Empezamos a hacer videos institucionales y cosas así. Hicieron un video, me acuerdo, con Hugo Santiago sobre su colaboración con Borges, ¿no? Claro, eso ahí ya estábamos bastante, ya hacía varios años que trabajábamos para el Malva, que eso lo dirigió Alejo, Alejo Mogillansky, que también también es parte de este colectivo, claro. Y que está estrenando hoy en Cannes, nada menos. Hoy está estrenando en Cannes por el dinero. Es la primera película del Pampero que se estrena en ese festival. ¿Y cómo? Ustedes tienen una forma bastante... Todas estas películas... incluso las dirigidas por Alejo, como El Escarabajo de Oro, Castro mismo, son películas... ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿Por qué hacen cine de esta manera? ¿No pueden hacerlo de otra forma? ¿Es pensado? ¿Es histórico y arbitrario?
No, creo que ahora en este momento es un poco más fácil de explicar lo que hacemos porque me parece que hay varias experiencias similares. Cuando nosotros empezamos a hacer las películas de la manera en que, más o menos de la manera en que las hacemos, ahora estamos un poco más fuertes en ese modo, pero en su momento era algo realmente muy muy excepcional. Siempre nos gusta pensar, o a mí al menos me gusta pensar, que el gran movimiento del teatro independiente de Buenos Aires fue una gran inspiración para nosotros. Era un lugar donde en principio veíamos más audacia y más experimentación formal y más excelencia también que en el cine. Nos parecía que se hacían cosas más interesantes en teatro que en cine. También un contacto muy directo y muy inmediato con los materiales artísticos, o sea, una relación con la producción similar a la que puede tener una banda de rock o un pintor o un escritor, digamos, algo muy poco... Como más artesanal, digamos. Sí, algo muy poco interferido o intervenido por un agente exterior metiéndose entre el material y las personas que lo llevan a cabo. Y también la cuestión colaborativa y comunitaria, que es tan típica del teatro independiente. También la rotación de roles, que es algo muy característico del teatro independiente argentino, o porteño al menos, que se ve mucho que una persona que actúa en una obra después dirige en otra y hace luces en otra. Esto es muy habitual en nuestro ambiente de teatro independiente. Y que hay que decir que aparte en Buenos Aires, porque esto se lo escuchan por toda Latinoamérica, el teatro independiente es enorme, se hace muchísimo teatro, muy variado. sí, es una cosa completamente hipertrofiada. Creo que la gente cuando uno dice que es grande no se imagina ni de cerca lo grande que es. Es como llegar a Ciudad de México, digamos. Te dicen que es grande y después que llegás ahí. Entonces la inspiración viene por ese lado. Viene por ese lado y también porque nosotros, también otra de las fórmulas que usamos a veces para explicar el trabajo que hacemos fue como una especie de observación que tenía que ver con que muchos directores, digamos, en la época en que nosotros empezamos a trabajar, empezaban el gran auge que hubo de escuelas de cine en la Argentina, empezaba a dar sus primeros nombres, sus primeros directores, y en general la deriva que uno veía era que esos directores hacían una primera película comportándose de un modo muy similar a como se habían comportado en la época en la que eran estudiantes de cine, vale decir, conformando una especie de cooperativa, reuniendo a la gente más por el interés artístico que por el interés económico, logrando un apego del equipo con el material muy fuerte a través de eso. Y la deriva en general marcaba que esos directores que habían arrancado de esa manera luego de alguna manera entraban en un funcionamiento más industrial. Bueno, no sé, los motivos. Pero cambiaban su forma de producir, entraban como en una lógica más industrial y menos artesanal y de cooperativa, de colaborativa. Claro, como si ese primer momento hubiera sido como una especie de lugar de paso necesario, y me parece que una de las formas más sencillas de definir al Pampero es que nos quisimos quedar ahí. Queremos seguir haciendo las películas de esa manera, entendiendo luego que hay que tratar de generar compensación económica para la gente que trabaja en la película, porque esa gente ya es adulta y está en otro momento de su vida, y también porque sería un poco careta de parte nuestra apelar a la colaboración de gente en este momento cuando nuestras películas se estrenan en varios lados y generan algún tipo de recuperación. Claro, después ustedes brindan con champagne en Cannes. Claro, bueno, eso es otro tema que la gente exagera, porque la verdad es que no ganamos mucha plata. Yo, por ejemplo, con La Flor, que es la película que presentaste antes, que dura 14 horas, no gané nada por ahora. y la filmamos durante 10 años. El foco no está puesto en ganar plata, sino en generar cine y generar obras artísticas. ¿A vos te parece que entonces esa forma de producir es completamente inherente? O sea, si ustedes no quieren escapar a esa forma de producir, tiene que ver con que es inherente a la estética que terminan proponiendo ustedes, o sea, que no pueden... Sí, eso si salieran sin de ahí duda. no podrían hacer el mismo cine, digamos. No, eso seguro, y eso es una muy buena manera también de entender mi trabajo como director de fotografía, que es algo de lo que seguramente nos referiremos en un momento. Sí, claro, las películas necesitan, ya no es más un capricho ni una postura tosuda de enfant terrible, no es eso, es algo que realmente generó un tipo, una ecología, a mí me gusta esa palabra. Generó una ecología cinematográfica, un ecosistema determinado. Y ya no estamos más en una época por ahí, nos salía un poco más hacer comparaciones entre lo que nosotros hacíamos. Y ahora nos consideramos una especie medio rara que habita el mundo de lo cinematográfico
y estamos empezando a... Y se adaptaron de esa manera. Sí, el mundo cinematográfico están empezando a ver un montón. Por ejemplo, este podcast para mí es una señal inequívoca de lo que estoy por decir. Digo, que a mí me estén haciendo una entrevista como director de fotografía es algo nuevo y yo trabajo hace 15 años. Este año por primera vez, fin del año pasado por primera vez, el anuario de los directores de fotografía del Sindicato de Directores de Fotografía de Argentina me convocó para escribir sobre La Flor, cosa que nunca nos habían pedido a nosotros un texto sobre ninguna de nuestras películas, cuando nuestras películas creo que objetivamente habían sido más importantes que muchas otras películas que sí tienen espacio en esa publicación, simplemente porque nosotros trabajamos por fuera de los sindicatos y por fuera de la industria, no habíamos tenido nunca voz ahí. Ahora estoy nominado para... Claro, había como una negación y ahora están legitimados incluso por la ADF, Estamos reconocidos. Había como una especie de sensación de que lo que esos chicos hacen no es cine y el cine es otra cosa, y esos chicos, bueno, están ahí haciendo lo que se les ocurre porque son traviesos, no sé. Yo te diría que mi opinión es, justo ahora vamos a hablar en detalle, pero ustedes terminan sacando todo lo que es superficial también a muchas películas y terminan haciendo cine casi puro. El encuadre es todo en sus películas. Ahora vamos a hablar en detalle, pero ustedes, para mí, no solamente hacen cine, sino que hacen cine en su sentido más puro. Hablabas recién de tu incursión como director de fotografía, que es casi por accidente, si lo entiendo bien. ¿Cuándo empezó tu interés por la luz, por la foto, por el cine? También en más general. Sí, igual yo creo que como director de fotografía a mí me acuerdo que me enseñaron cuando cursé fotografía en imagen y sonido que la fotografía podía dividirse entre luz y área o encuadre, digamos, y me parece que a mí me interesa más el encuadre que la luz. Eso es una primera cosa que te puedo decir. De hecho, en algunos de los primeros trabajos que yo hice, como en Historias Extraordinarias, por ejemplo, cuando había situaciones de mayor complejidad para poner, o sea, que había que poner faroles y iluminar y todo, y yo no me sentía muy seguro, convocamos a toda la parte de la federación, le hicieron Soledad Rodríguez, Yarará Rodríguez, que ahora se llama Yarará, en esa época era Sole, y una chica que se llama Sole Abbott, que no trabaja más en cine, vino Lucio Bonelli, vino Átimo Adeb, bueno, todos grandes amigos. Sí, eso hay que decir que esta lógica colaborativa también incluso en tu puesto se subsiste porque compartís los créditos, si bien hiciste la mayor parte de la película, compartís con otros. Sí, hablando de La Flor, sí. Eso, en Historias Extraordinarias vinieron esos... Estábamos hablando de Historias Extraordinarias. Estábamos hablando de Historias, sí, ahí estuvo Juliana Pesteguía también, que hizo la situación de noche, que eran unos ingleses que atrapaban ahí, unos ingleses, bueno, una situación iluminada por un fuego, la vino a hacer Julián, que me acuerdo que vino con unos dimmers, estábamos en el medio del campo. Entonces, creo que el interés primero surge por el área y por el encuadre, y sobre todo por el trabajo documental. Yo empecé haciendo cámara documental, y creo que sigo filmando las películas. Es como que necesito que algo real exista antes de entender yo qué tengo que hacer con eso, digamos. Sin embargo, las películas que hacen ustedes hay mucha puesta en escena y el encuadre es muy fino y muy geométrico y muy coreografiado. Da la sensación de que hay igual mucha puesta en escena, no solo desde la dirección, sino desde la fotografía. Digo, para que la gente que escucha esto se ubique, La Flor dura 14 horas y prácticamente visita todos los géneros y todas las estéticas y poéticas posibles. Es una película en la que realmente nos dimos el lujo de probar casi todo lo que uno puede probar. ¿Cuándo fue que te sentiste director de fotografía? Que dijiste soy, o todavía no lo asumís. Bueno, hay una película que a mí me gusta mucho, donde sobre todo me gusta mucho el trabajo que yo hice, con total inmodestia lo digo, que se llama Ocio, que la dirigió un director debutante, se llama Alejandro Lingenti, de quien yo me había hecho amigo antes, y en colaboración con Juan Villegas, que no era para nada debutante. ¿Eso en qué año fue? 2005, ponele, 2005. O sea que ya había arrancado en realidad el rodaje de Historias Extraordinarias. No, ya habíamos terminado el rodaje, no, sí debe haber sido 2008. O sea que durante toda Historias Extraordinarias no te sentiste director de fotografía, esa es lo... Era más camarógrafo que director de fotografía, la película era una película mayormente de exteriores y sí, por supuesto, tenía que resolver, digamos, tenía que ver que la luz pegara de tal o cual manera y diafragmar, también es trabajar con la luz, pero era más un trabajo donde el fuerte de las decisiones estaba puesto en el uso de la cámara, ¿sí? En el encuadre. ¿Sí? Para ubicar a la gente, Historias Extraordinarias es una película que se estrenó, si no me equivoco, alrededor de 2008, o sea, 10 años antes que, más o menos, que La Flor. Sí. Es la hermana menor
es como la antecesora de la flor, incluso en términos estéticos. Si decíamos que el modo de producción de ustedes y los recursos disponibles definen una estética, contanos un poco más en detalle cómo fue el rodaje y la preparación y cómo fue Historias Extraordinarias. Mariano empezó a trabajar con la hipótesis de hacer una película donde creo que sería algo así como hacer la película más grande y más ambiciosa posible con los recursos más limitados que pudieran imaginarse. Parte de esa limitación de recursos estaba en el hecho de que las personas que íbamos a estar detrás de la película eran las mismas que estábamos delante de cámara. En un comienzo la idea o el plan era que Walter y yo, que somos los otros dos protagonistas junto con Mariano, trabajáramos también en el guión. Luego pasó a ser más una interlocución que una colaboración concreta, porque Mariano escribió él materialmente el guión, más allá de que nosotros nos metimos mucho en eso. Y bueno, incluso que el director fuera uno de los actores, que el director de fotografía fuera otro de los actores. Walter no tiene doble rol, pero bueno, trabajó mucho en el guión y en el montaje, eso sí, seguro. Pero Sí, siempre aparecen adelante y atrás de cámara. Mariano aparece muchísimo en sus películas, siempre. sí, ahora le ha dado por eso. Y bueno, nada, está bueno. Alejo también, por supuesto. Alejo hace tiempo que viene incorporando mucho a su persona y a su familia. Bueno, son procederes, después podemos hablar de eso porque son procedimientos, son comportamientos de la narración levemente diferentes y eso es lindo también, pero por supuesto hay una familiaridad. Creo que una persona que mira cualquier película del Pampero ve esta cosa bonita que si nos sale bien es todo un logro, que es como un contexto familiar y una pequeña diferencia que marca, me parece, por ahí la impronta de cada uno de los directores que dirigen. Son amigos divirtiéndose y contando películas. Esa es la sensación que da de afuera. Y por eso son tan lindas también y por eso uno me empatiza. Incluso la gente que labura en cine, yo creo que les gusta mucho porque sentís esta especie de familia que decís vos que por ahí en producciones más industriales existe, pero no, por lo menos no existe de forma tan prolongada como ustedes que vienen llevando esto desde hace 1000 años. Yo creo que la gente de la industria a la que le gustan nuestras películas es la que de alguna manera no se siente amenazada por ellas y no se siente en posición de juzgar o de decir esto es lo que no hay que hacer y esto sí. Por suerte hay mucha gente a la que le pasa eso y que tolera, digamos. Por suerte hay diferentes tipos de películas también. Bueno, pero vos, por ejemplo, sos una especie de súper técnico, acostumbrado a trabajar con los equipos más de última generación. Y nada, bueno, pero yo te vi trabajando. Y nada, y sin embargo podés tener esta opinión. Digo, nadie quiere la muerte del cine industrial, por lo menos ahora, hace muchos años que no, digamos. Tal vez en una época Mariano tenía una prédica un poco agresiva. Y eso hizo que la gente se formara una imagen de nosotros. Digo, me parece que ahora también nosotros hacemos las películas de la manera que las hacemos porque es lo que aprendimos y porque es lo que nos gusta y porque ya no sabemos hacerlas de otra manera. A mí me resultaría muy raro ahora convertirme en algo diferente de lo que soy. A pesar que las propuestas deben haber llegado, ¿no? En un momento cuando se empezaron a poner de moda cierta estética, cierta forma de filmar, les deben haber llegado algunas propuestas o a Mariano de dirigir o a vos de fotografiar cosas más con más plata y con más... Sí, a mí no me llama nadie, pero yo me ocupo también de adelgazar mucho mi prestigio mi reputación como director de fotografía, porque hago teatro, la gente me ubica por ahí más por eso, no entienden muy bien cómo alguien que hace fotografía en cine dirige y escribe teatro, parece muy raro eso. Igual hay diferentes tipos de directores de fotografía, ¿no? Vos hablabas antes de que hay algunos que le prestan más atención al encuadre, hay algunos que son más camarógrafos que directores de fotografía, hay otros que se ponen atrás de un monitor, tienen un camarógrafo y lo que miran es la luz y todo lo imaginan a través de la luz. Hay diferentes tipos y vos sos un director de fotografía medio actor, medio guionista y eso, digamos, no necesariamente hace que deje de serlo. Me parece a mí. Al revés, te suma, te aporta. Creo que en las películas del Pampero la variable fotográfica es algo a realzar o a elogiar para la gente que entiende de narración cinematográfica, digamos. Empecemos entonces hablando en detalle, así nos ordenamos, de Historias Extraordinarias, cómo se empezó a filmar. Ustedes arrancaron con una cámara que tenían, yo me acuerdo, esta cámara que no era tan linda, la Canon XL2, una cámara medio naranja, con una forma rara, que tenía un CCD chiquito como de 1/4 de pulgada, y entonces ustedes para quitar profundidad de campo usaban unos lentes larguísimos con duplicador. Me acuerdo de esto que contaban.
Eso, o sea, ¿fue buscado? ¿Fue de casualidad? ¿Estaban tratando de... ¿Cómo fue ese proceso para generar? Porque eso es lo que terminaba dando una estética. Eso fue muy buscado, ya en la época que yo trabajaba de camarógrafo documental, empecé a preocuparme mucho, empecé a entender o a notar que la imagen se ponía más cinematográfica cuando yo cerraba los planos o cuando yo corría 150 metros para hacer un plano general con un tele. Y esa cámara que tenía ópticas muy buenas, pero tenía el problema ese del CCD pequeño que dota de profundidad de campo interminable a todo. Y yo empecé a notar mucho que que la imagen se ponía como más narrativa. Se podía diferenciar el foco, en un principio por ahí muy básico, pero cuando la imagen tenía esa especie de profundidad de campo total, típica del mini DV, se parecía más a un registro, como más a la tele y a una cámara de seguridad o lo que fuere. Y cuando de alguna manera la imagen se ordenaba más en un criterio de figura y fondo y con algún tipo de intención geométrica más clara y con el foco diferenciado, la imagen se volvía cinematográfica y empezaba a narrar. Podía componer, tenía una textura que me interesaba. Empezamos a encontrarle una nobleza a ese formato que ya en esa época estaba medio de salida, que ya nadie... y a trabajar mucho la idea de esto, de figura a fondo, de foco diferenciado, de tratar de entender algún tipo de organización geométrica en el plano, y lo que nos gusta mucho, que también fue una cosa que entendimos con Mariano en medio de grandes, que los dos habíamos leído bastante historieta cuando éramos chiquitos, Sí. Y nos gustaba particularmente el estilo de dibujo de la tradición franco-belga. Claro. Que es lo que ellos llaman la ligne claire, ¿no? La línea clara, no tanto el acento puesto en un tipo de dibujo, por ejemplo, como el que se trabajaba más acá, tipo Alberto Brecha, esos que eran muy, muy de la sombra y de la expresión y de la luz, sino que en general es una imagen muy, muy limpia, muy plana, con colores plenos. Viste que vos ves una viñeta de Asterix o de Tintín y no hay trabajo con la sombra, por ejemplo. Es como medio... No, tienen esa forma medio, sí, como muy neta, nets dirían acá, pero ustedes lo llevan a todo, porque lo llevan a la composición, la cámara casi no se mueve, hay mucho montaje interno, pero por ahí la cámara no se movió o hizo un paneo, pero con elementos muy simples o que aparente... Sí, lo de la cámara que no se mueve vino más con la DSRL, ¿eh? Eso para mí es más una segunda. Pero en Historias Extraordinarias se movía bastante, de hecho había bastante cámara en mano. Sí, es verdad, es verdad. Incluso en el primer episodio de La Flor también empieza todo con un traveling. Bueno, pero es la misma cámara. Todavía es la XL2. Que tiene un estabilizador de imagen, un estabilizador óptico del lente muy, muy hermoso, que anda muy bien. Entonces a mí esta idea de hacer planos en mano y en teleobjetivo era como bárbara, como la cámara flota, tiene una especie de... Así que nada, esos eran como los fundamentos. Empezamos a preferir mucho los días nublados. Empezamos a elegir mucho una pequeña subexposición que hacía que la cámara, esto yo ya no lo puedo explicar mucho en términos técnicos, sino más bien como es más impresionista la cosa, pero realmente la cámara respondía mejor cuando la cosa estaba un poco subexpuesta. Si vos ves Historias Extraordinarias, está un poco oscurita la película. Yo me acuerdo el día ese que vino Juliana Pesteguía a trabajar, era un día de sol radiante y yo tenía el Yaten en 8000 y el diafragma en 1.8. Y Julián me decía, ¿qué haces, loco? ¿Por qué no pones un filtro? Y yo me acuerdo que tenía el Zebra puesto en 80 y cuando alguien tenía una remera blanca, por ejemplo, Juan Schnittman que actuaba ahí tenía un pañuelo blanco en la cabeza, de donde me marcaba el Zebra lo bajaba a 4 puntos, 5 puntos, Claro. Una locura, como... Sí, me acuerdo que a Pesteguía me miraba y decía, ¿qué haces, loco? Y yo decía, no, pues yo después lo miro y queda bueno, créeme. Claro, claro. No, es una búsqueda de estilo. Y hay una cosa muy particular que lo hacen yo por ahí con mi pasado de foquista, que es que siempre ponen el foco, o muchas veces ya en Historia Extraordinaria ponían el foco no en el personaje que estaba de frente, sino en el hombro de la referencia del que estaba mirando a veces. Como cuestiones también buscadas con el foco, ¿no? El foco cuenta mucho, incluso en La Flor también. Mariano tiene mucha intuición como de la forma y el ritmo de la película en rodaje. Es bastante impresionante eso. No es del tipo de directores que filman desde varios lados y después... Sí, sobre todo está percibiendo mucho la música, entonces tiene mucho... y habla todo el tiempo en toma, ¿viste? El Pampero es muy poco solidario y muy irrespetuoso con los pobres sonidistas. Incluso Mariano hace cosas que parecen hechas solo para arruinar tomas, por ejemplo, reírse de un chiste
Pues si vas a dar una indicación todavía, pero se ríe en voz alta de algo que está pasando. Digo. Y trabajamos mucho. Ahora estoy un poco preocupado porque no me andan tan bien los ojos como antes. Pero tenía una capacidad medio extraña yo con la mano izquierda y la vista, como de clavar el foco medio a pedido, Ah, sin marcar ni nada. claro, Estoy muy porque acostumbrado a siempre trabajar solo. siempre es infoquista, ¿no? Claro, laburaba Siempre, solo como sí. camarógrafo de televisión. Y entonces Mariano me iba cantando, foco acá, foco acá, foco allá. Y a veces también yo me iba con el foco donde me parecía a mí que tenía que ir. Y por eso a veces esas decisiones... Ahora no estoy confiando más en mi mano y en mi ojo. Se fue armando como esto, bueno, hablamos de composiciones geométricas, de estructura literaria, de la voz en off, de ritmo no solamente, hay ritmo todo el tiempo, son películas, uno dice una película de 14 horas, ¿cómo voy a hacer? Y la verdad es que pasan volando, historias extraordinarias también, 4 horas y quedan cortas. Y creo que tiene que ver con el ritmo, ¿no? Hay ritmo en la actuación, en los diálogos, en los cambios de foco, en el montaje, en los cambios de una escena a otra. Hay como un ritmo medio frenético siempre en estas películas. ¿Eso en el rodaje es así también? El rodaje, creo que lo que es particular del rodaje es que me parece que es más fácil pensar las películas como si fueran muchísimos cortos que como un rodaje concentrado, como son los rodajes tradicionales. Eso creo que es una gran particularidad. La otra particularidad muy llamativa de nuestros rodajes es que si tenemos que repetir algo, digamos que nos gusta salir a filmar y que en general filmamos saliendo en autos y yendo a lugares. No hay mucho hecho digamos, en capital o en ámbitos urbanos de las películas que hacemos nosotros. Y entonces se filma y se prueba. Y si no funcionó, se sale de nuevo y se vuelve a filmar. En general, no, sí que hay planes de rodaje y te digo que La Flor fue una ingeniería brutal en ese sentido, porque vos tenés que pensar que la mayoría de la gente tenía que mantener sus trabajos y ese tipo de cosas y encontrar, más allá de que todos los colaboradores, o sea, las personas que no cobramos por filmar La Flor somos las 4 actrices y los 4 miembros originales del Pampero. Todo el resto de la gente que vino a trabajar en la película cobró. Entonces nada, había que coordinar con una cantidad enorme de gente y ahí, bueno, ahí fue muy importante, sobre todo, muy importante Agustín Gagliardi. Laura también, por supuesto, pero Gagliardi... Hablemos un poco de La Flor entonces más en detalle. Digamos, es una película separada en 6 episodios, siempre se vuelve, o cada tanto se vuelve un presentador que es Mariano, que está siempre en el mismo decorado. Ese decorado es como a 600 kilómetros de Buenos Aires y no es tan particular como para justificar semejante viaje. Es una estación de servicio que se llama Tortuguitas, no, Tortugas. Mirá, No, y fuimos por cuando había que hacer un tráiler para esto. Fuimos a filmarlo ahí, estábamos volviendo de un viaje, creo, no me acuerdo si se nos ocurrió o se le ocurrió a Mariano filmar parar ahí. ese tráiler ahí, o sea, filmarse a él. Es un tráiler que está ahí en YouTube para el que quiera verlo. Y después tiene un final, no es un final, pero como antes de los últimos 2 episodios hay una salida así muy épica, Sí, increíble sí, en sí. el auto, con una música espectacular, que es una de las cosas para mí fantásticas de la película, es la música también. Bueno, ahora Gabriel Chuojnik está en Cannes porque además de compositor de la música de la película que se está presentando, es actor de esa película. Claro. Así que está ahora en Cannes invitado como actor, lo cual es bastante llamativo. Es parte del grupo y también fue tomado por esta especie de como de energía de la multidisciplina que nos caracteriza tanto porque terminó trabajando en muchas obras de teatro y películas como actor, Gabriel. Lo más llamativo de todo es que trabaja en obras de teatro como actor. Trabajó en una obra que dirigimos Walter y yo como actor, como músico, pero también como actor, y en obras de Luciana y Alejo y del grupo Crap, también como músico y también con intervenciones como actor. Así que es toda una bohemia, una elección de vida increíble que fueron armando entre ustedes. Sí, la pasa es que la bohemia a veces tiene como una especie de halo de romanticismo, que en nuestro caso, no sé, no, para mí es como separar aquello que te da de comer de aquello que haces Que te da como placer. Sí. búsqueda artística, digamos. Que bueno, que entiendo que hay gente que no puede darse el lujo de hacer eso, o hay gente que elige otra cosa, otro camino. Yo no tengo nada en contra de eso, ¿eh? No creo que una cosa sea Mm. mejor que la otra. Justamente la película que está presentando Alejo ahora en este momento en Cannes tematiza muy fuertemente esto, digamos. Las cosas que tienen que hacer los artistas. Se llama Por el dinero, claro.
para ganarse el dinero y la extraña relación que tenemos los artistas con el dinero. Sí, el cine es un arte que está como, no sé si amenazado, está como muy, la variable del dinero está muy presente y está muy, se mete necesariamente en las discusiones estéticas, entonces Ustedes a propósito lo separan la plata del hecho artístico para que... sí, y creo que hasta ahora las películas lograron algo que técnicamente me parece que no es tan fácil de lograr, que es que la gente vea las películas sin tener que disculpar un exceso como de precariedad Claro. técnica, digamos. Las películas se dejan ver y escuchar apaciblemente, digamos, no tienen nada que ofenda, pero también la gente ve sin que la película lo afirme de modo, digamos, ostensible, que son películas hechas con poco dinero. Digo, creo que hay algo que queda como capturado de alguna manera y en alguna zona de las imágenes. No solo eso, son películas muy pretenciosas y muy excesivas, hechas con poco dinero, lo cual es... Claro. Y me parece que esa lectura hasta ahora, sí, y que hasta ahora creo que las películas fueron exitosas en generar esa lectura, digamos. O sea, creo que la gente las lee de esa manera. Salvo la gente que nos tiene bronca, ¿no? Pero bueno. Hablemos un poco en detalle de ahí de los episodios. Entonces, estábamos hablando del primero, ese que es como una momia y una mujer embarazada. Sí. Ahí por ahí lo más interesante, por ahí, ese episodio me pareció un poco por ahí diferente del resto. No sé si tiene que ver con que se filmó mucho tiempo antes o con otra cámara. No, bueno, y que se filmó con la XL2 también, y fue el primer momento en el que me parece que nosotros, sí, y la experiencia anterior de Mariano como director era Historias Extraordinarias, que era una película donde la variable actoral tenía un lugar más raro, porque como es una película que tiene esta especie de voz en off permanente y omnipresente y omni todo. Digo, ahí los actores realmente habían sido tratados más como objetos documentales. Primero se armaba la escena, me acuerdo perfectamente, digo, esto no es una exageración. Llegábamos a los lugares, armábamos la escena, generábamos algo que estuviera vivo y después la cámara iba como persiguiendo esto, Claro. digamos. Usábamos esos lentes largos, como que la hipótesis era que la voz en off iba a poder organizar cualquier cosa, casi cualquier cosa. Se trabajó mucho con no actores, digo, imagínate que de los tres protagonistas, bueno, yo tenía formación actoral, pero nunca me dediqué mucho. Mariano no tenía ninguna formación actoral y Walter es un gran actor. No, también estaba más metido en el plan narrativo de la película. Y después estaba un desfile de personas que mayormente no eran actores, digamos. Y la forma de trabajar con ellos los filmaba, los registraba casi como objetos que estaban ahí ocupando el espacio. Y después la voz en off las dotaba de sí, no sé cómo hacía Tarkovsky. Y Tarkovsky decía eso, ¿no? Los actores son objetos y uno recorta lo que quiere de ellos, digamos, y uno construye a pesar de ellos. Sería por ahí más bresoniano la idea. Pero bueno, no era exactamente eso, en el sentido de que había algo de ellos que, como de la impronta de esos cuerpos, o como quieras llamarlo, que preexistía un poco la narración, y lo que era similar a como cuando vas a un lugar y te llevas un material documental y después llegás a la sala de edición y ves cómo lo organizás, digamos. La voz en off tenía la fuerza y la poder y la capacidad para organizar casi cualquier cosa y dotar de narración a casi cualquier... Entonces, cuando empezamos a hacer La Flor, que era una película que tenía un punto de partida tan divergente de ese, o sea que surgía del interés por precisamente 4 intérpretes, 4 actrices, y era una película donde la diégesis no era completada por nada, por lo menos este primer episodio, ¿no? Era un episodio donde la diégesis no era completada por nada tan poderoso como una voz en off. Digo, después hay música, hay cortes, yo qué sé, hay ese tipo de cosas que hay en todas las películas, pero... Querían hacer algo como opuesto a Historias Extraordinarias, digamos, en ese sentido. Y aparte estaban con esa materia prima, con 4 actrices, que ya eran un grupo de Exacto, algo muy actrices. sostenido. Entonces empezó mucho el gran trabajo fotográfico en esa película, en esa primera parte. Digo, algo como el criterio para mí es como un punto de encuentro entre la técnica que usábamos en Historias Extraordinarias y lo que terminó pasando después en La Flor. O sea,
la idea del telebuscador, o sea, la cámara en teleobjetivo buscando en primeros planos, la idea de tratar de tener a los personajes muy cerca del objetivo para que el fondo se desenfoque totalmente, o todo lo que se puede con ese lente y ese SSD. Ese tipo de cosas persistían, pero lo que armaba las escenas, lo que les daba coherencia, criterio y todo, eran las escenas con una dramaturgia muy férrea, digamos. Las chicas tenían larguísimos ensayos y armaban diálogos. la historia, claro. Sí. Entonces fue un poco eso, como poner en escena y registrar con una cámara medio documentalosa, pero la puesta en escena era lo que ya era muy rígido. Después el comportamiento de la cámara en general venía un poco después y tenía un poco esta lógica de una cámara que, si bien nosotros pautábamos los movimientos, la cámara parece que va buscando y encuentra un poco lo que se le va poniendo enfrente. Que va a recortar ahí lo que va Sí, agarrando. y nada, y por más que filmamos mucho en interiores, el interior era tratado como un exterior, en el sentido de que nosotros filmábamos con arreglo a las luces, todo arreglado con las horas del día, o sea, elegíamos qué filmábamos de acuerdo a la posición del sol, qué escena hacíamos. Ahí trabajamos con Yarará y íbamos eligiendo qué filmábamos de acuerdo a lo que ya más o menos preveíamos del comportamiento del sol o de la luz que entraba de afuera. Ok. Y con respecto a eso, el segundo episodio, el que es... El de los cantantes. Y el segundo es la gran entrada de las DSRL. Puse más luz, pero sí, es la entrada de la DSRL en nuestra vida. Es entender que podíamos. Es como que se puede filmar con lentes cortos, que se puede. Sí, que se puede tener el mismo control sobre las variables narrativas de la imagen, vale decir, por ejemplo, el foco, el tamaño de plano, las direcciones de Sí, mirada. por ahí la profundidad de campo era la misma. Exacto, con un 35, por ejemplo, ¿viste? Era increíble, como un cambio en la composición increíble. Y empezamos a componer, o sea, las distribuciones de los volúmenes en general eran medio similares, pero por ejemplo cambiaban las relaciones de perspectiva, porque cuando nosotros armábamos un plano conjunto con los teles estaban todas las caritas medio del mismo tamaño, como en un cuadro de Uccello, digamos. Igual, particularmente en ese episodio tenés un montón de primeros planos, ¿no? Hay muchos primeros planos. Hay muchos primeros planos porque hay un gran trabajo con el monólogo también. Mariano escribió larguísimos monólogos, es un episodio también muy teatral. La cámara se empezó a quedar más quieta y lo que empezó a suplantar el movimiento de cámara fue como más el movimiento interno del plano. Empezamos a trabajar más eso. Una pregunta más general, ¿cómo es trabajar con Mariano? Es un loco, ¿no? Mariano es un poeta, así, es como... es como trabajar con lo que uno se imagina trabajar con un genio, sin... Claro, a mí me parece difícil usar esa categoría. Creo que Mariano es un tipo... es medio genial. En el que existe, digamos, en el que habita el genio, eso lo puedo decir. Después, si yo pensara que él es un genio, no podría trabajar con él, porque no sé, No, pero por ahí a lo que me refiero es que es medio incontrolable y al mismo tiempo tiene cada tanto unas ideas buenísimas. Tenés que estar todo el tiempo... o sea, ¿cómo es la relación de ustedes? ¿Tanto el tiempo negociando y todo el tiempo... o realmente él impone muchas cosas? No, en principio él es la persona que me elige a mí como director de fotografía y eso ya para mí es un montón porque ya te digo, soy un director de fotografía al que la película se tiene que acomodar, digamos. A mí no me pueden venir a pedir, venir a mostrarme referencias, decirme hace esto, yo qué sé, yo no... Esas cosas a mí no me interesan. No es tu forma de trabajar, claro. Claro, no me excitan demasiado. A veces llego a los lugares simplemente confiando en que la cosa se va a ordenar y que vamos a encontrar la manera de hacerlo, pero sin demasiados planes. Me ha pasado hasta de olvidarme la cámara. No, o sea, entonces, que es un trabajo muy en equipo. Sí, es muy en equipo. Fue cambiando mucho también a lo largo de los años. Al principio Mariano era muy dependiente de mí en términos de decisiones de lente y ese tipo de cosas, porque era muy inseguro con eso. Y con el correr de los años se fue poniendo muy fuerte con eso. Y hacia el final... Claro. No sé hacia el final, pero en el episodio 3, ponele de la flor, Mariano decidía casi todo. Yo le acomodaba, como que le perfeccionaba un poco, porque también es muy desprolijo Mariano y le gusta hacer las cosas muy rápido.
no tolera mucho los tiempos de espera. Por eso también tiene esa gran polémica con los sonidistas y es un poco un poco despótico con los sonidistas, porque viste que el sonido en general siempre es cuando, viste, vos que tenés tanta experiencia en rodaje, viste que siempre está esa cosa de que estás listo para filmar y el sonidista pide 5 minutos más y decís, pero no te puedo dar Pobre los tipo 5 estuvo minutos. esperando todo el tiempo también y a último momento, ponete ahí, no me haces sombra, pero ¿dónde me pongo entonces? Sí, pero hay un punto también en el que, viste, hay que estar listo para filmar. Nosotros somos muy, en ese sentido, muy de esa escuela y yo como director de fotografía soy muy poco, digo, prefiero toda la vida una imagen de la cual por ahí no estoy tan orgulloso, no se la mostraría a los colegas, pero que lo que filme esté vivo y a veces hay que resignar un Claro, poco esa... Va, a veces no, para mí hay que, digo, para mí lo que obtiene un director de fotografía como yo, decididamente mejor que otros directores de fotografía que hacen y que producen imágenes mucho más impresionantes, es eso, es lograr que la cámara se integre ecológicamente de modo muy continuo con la actuación. Yo soy actor también, claro. soy director de actores. La mayoría de la gente a la que estoy filmando sabe que yo trabajo en teatro, es como una... Te integrás a esa lógica. Claro, y cuando vienen a preguntarme cómo estuvo la toma, en general me preguntan más si me gustó la actuación que si me salió bien el Claro. paneo, digamos. Y por ejemplo, todas esas escenas, hablando del episodio 3, creo que es el Transiberiano, ¿no? Todos esos trenes que van Sí, atravesando como Rusia sí. y no sé hasta dónde llega. ¿Ahí estabas vos o estaba Mariano solo? No, ahí estaba yo. No, de hecho Mariano aparece en Ahí estabas cuadro. vos. Porque las Sí, sí, imágenes sí, ahí sí. son muy lindas. Sí, pero había que ser muy Claro, tarado para aparece que en no lo... cuadro, sí. Sí, Aparece en cuadro y tiene ese monólogo larguísimo en ruso, incluso sí, se lo estudió y con lo... un lip sync perfecto. Sí, No, porque no, hasta hoy en día se lo acuerda de memoria ese me- monólogo. impresionante, porque hay muchos doblajes en la película y algunos que no son tan buenos, algunos que son mejores que otros, y el de él es perfecto. El de él es Es perfecto, una sí, cosa sí. que uno no se lo espera además. Pero bueno. Sí, es un monólogo largo y muy hermoso que... Pero bueno, sí, es muy particular, Mariano. Y nos hemos ido como formando y deformando juntos. Ya armamos Claro, como un tándem muy perfecto y nos una entendemos síntesis mucho. ahí. Y creo que le genera como impresión a la gente que viene de afuera a vernos trabajar. Cuando digo nosotros dos, no hablo solo de nosotros dos, es todo un equipo de gente que trabaja con nosotros y Laura. Jugamos muy de memoria, ya tenemos mucha experiencia. Hace mucho que trabajamos juntos. Y Mariano en Sí, lo que le general, pasa a la gente que trabaja mucho junto, que ya se juegan de memoria, como se sí, dice. eso pasa bastante, sí. Y incluso llegamos a un lugar y sin hablar nada le digo, ¿pongo el 35? Sí, dale. O hay veces que me pasa y le digo, ¿pongo el 35? No, no sé, poné el 80, 85. Le digo, no, ¿cómo? ¿Pero qué estás pensando? A ver, imagínate, sentate y explícame, porque... Y ni siquiera hablamos de la escena, llego, vemos el lugar y ya más o menos entendemos qué es lo que vamos a hacer y nada, y Mariano es un tipo que a mí no me pide grandes veleidades fotográficas y sabe al mismo tiempo que yo como socio suyo voy a estar muy pendiente Claro, de, vas a saber entenderlo y sí, pendiente de la historia. sí, de como de la narración, ¿no? Que vamos a estar trabajando la fotografía como un elemento de la narración. El episodio este de los espías tiene como estas recreaciones históricas, estos decorados impresionantes, y con vestuarios también inesperados, todo es extraordinario, excesivo, siempre en esa lógica. ¿Cómo era armar estos rodajes? ¿Se va un montón de tiempo preparado o preparándose? ¿O era encontré este vestuario, así que vamos a hacer esta escena, encontré esta fachada, así que... ¿Cómo No, funcionaba? bueno, ¿O me salió un viaje a Rusia? no, hay un gran trabajo de vestuario y dirección de arte. Laura Caligiuri, Flora Caligiuri, las dos hermanas Caligiuri, que son dos prodigios. Porque para ellas también debe ser difícil trabajar en una película así y generar ese nivel de coherencia con lo que se está filmando desde el arte. Es impresionante. Sí. Y hay una creatividad puesta al servicio de nada, de resolver con nada. Eso es, sí, muy impresionante. No, eso es muy impresionante. Y también Mariano es muy talentoso para eso, para encontrar. Para Es como adaptarse. si te dijera, es como generar. Me parece que él tiene, bueno, que las películas del Pampero todas tienen ese juego
entre la ficción y la realidad digo, cuando vos estás mirando, por ejemplo, una escena de época de una película del Pampero, siento que no pensás que te están queriendo engañar y decirte esto sucede en el siglo XVIII, sucede. Es como que está un poco blanqueada la mentira y al mismo tiempo eso no afecta a la capacidad de ingresar a la escena desde un lugar Es no una cuestión de distanciado. código. Uno entra en ese código y Sí, pero técnicamente creo que es muy difícil, creo que es una de las cosas que mejor hacemos, que es eso, que es como esa especie de oscilación, y si alguien va a ver por el dinero ahora en Cannes, o si ve alguna de las películas dirigidas por Alejo, ahí es donde por ahí se ve de modo más claro esto que estoy diciendo, que es como que se entiende que la ficción es algo que invade a la realidad y la contamina como con ciertos reactivos, pero que no la traiciona. Digo, no es que las películas no ves una realidad completamente intervenida y perimetrada y suprimida o asordinada para que se manifieste la ficción. La realidad sigue ahí y la ficción la coloniza un poco y la toma prestado sus espacios y sus caras. Claro, entonces incluso en los momentos donde hay puesta en época y todo eso, se nota un poco que es una maniobra, digamos. Que es casi como en el teatro, ¿no? Eso también para mí es una gran proximidad de lo que hacemos con el teatro. Vos en el teatro no suspendés la incredulidad del todo nunca. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si vos estás en una función de teatro y un personaje, un actor le da una cachetada al otro, la cachetada la recibe siempre más el actor que el personaje. Es como que la gente hace como... claro. Porque ahí te volvés a recordar que lo que tenés delante es Estamos todos acá. claro, y que tenés un cuerpo real afectado a la ficción. Y eso me parece que las películas del Pampero lo hacen mucho. Vos ves eso, ves como cuerpos reales que le pertenecen al intérprete, pero están afectados a la ficción y la ficción de alguna manera toma prestada ese cuerpo, pero no le niega digo, no es como las películas tradicionales que uno ve donde el actor necesita desaparecer un poco para que aparezca el personaje. Eso me gusta mucho. Hay una puertita abierta, a pesar de ese mundo diegético, hay una puertita que sigue conectado. Claro, y no sé si ante un juez yo podría explicar científicamente por qué pasa eso, pero sé que pasa y es una de las Claro. cosas de las que técnicamente estoy más orgulloso. Me parece que eso, las películas del Esa ida y Pampero lo vuelta, hacen. como cuando un personaje mira a cámara, ¿no? Esa como ida y vuelta todo el Sí, tiempo. pero sin esa explicitud, digamos. Pero bueno, no sé, yo creo que hay grandes, no sé, ahora estoy trabajando en una versión de algo, de ese famoso radioteatro de Orson Welles, de la Guerra de los Mundos. Para mí él era un gran maestro de eso. Él era un tipo que ves todo el tiempo... ¿Qué están haciendo? ¿Una obra de teatro sobre eso o es una Sí, como película? como una escenificación, una especie de obra escénico-musical con el radioteatro ese. Pero vos ves el ciudadano y ves todo el tiempo a él, ves que es un pendejo que está haciendo de viejo, ¿no? Y lo ves todo el tiempo a él entrando y saliendo, es como que hay una entrada y salida hay una oscilación entre actor y personaje permanente. Imagino que todos tienen su episodio preferido incluso vos, de La Flor. Mi episodio preferido es el episodio 4, obviamente, Sí, el de mío los también. lapachos. Es el tuyo, es espectacular, es Sí. espectacular. Y mi escena preferida incluso es la primera escena, cuando aparece la panza de Mariano que habla. Y aparte, viste, a mí me parecía que no era él, viste, pero bueno, uno lo escucha y lo escucha con su voz y sus gestos, qué sé yo, y cuando se aleja te das cuenta que no es él, es un actor que hace de él Sí, en la película. bueno, O sea, hay como es una Walter. puesta en abismo ahí que habla de esto que decís vos, de ficción y realidad, y que están contando su propio rodaje. Es realmente enfrentar dos espejos y, y es espectacular eso. Y después, bueno, está ya que estamos haciendo un podcast sobre fotografía, está toda la conversación entre vos y Mariano, que es buenísima. ¿Cómo la armaron esa? Toda la discusión de que el director no entiende las limitaciones de la técnica y tienen que negociar. Bueno, es un tipo de cosas que en una época por ahí que Mariano era más inexperto y también le gustaba más a Mariano exagerar un personaje como de director medio ignorante de cuestiones técnicas. Ahora Mariano creo que está muy sólido en cuestiones técnicas. No sé, improvisábamos bastante con cosas que podían tener alguna... Y muy estilizado también, ¿no? Yo ponía una voz que él me iba dirigiendo. Como él me imita, cuando él me imita
es una especie de cosa así, no sé. La imitación que él hace de mí es una especie de ser lánguido que habla así, de esa manera. Así. Entonces me empezó a llevar mucho hacia ese lugar y después le empezó a interesar algo que aparecía cuando yo ponía la voz muy, muy grave y hablaba desde un lugar como de solemnidad, así, no sé qué. Y entonces... Y además lo que hay que decir es que vos no sos vos, hay un actor que está haciendo de voz, pero están doblados, entonces es buenísimo. El episodio ese tuvo un origen raro. Nosotros, tanto en el rodaje de esa película como en otros tantos rodajes, andamos mucho en auto, hacemos viajes muy, muy largos y pasamos mucho tiempo encerrados en los autos hablando y hablando y hablando. Y en esas conversaciones se dirimen muchas cosas y mucho de la película La Flor fue cobrando su forma en esos viajes y en esas conversaciones. Mariano tiene un cerebro bastante potente y es como si grabara todas las conversaciones y casi que puede registrar, casi que puede recordar cada frase que se dijo en las conversaciones. Entonces era como un acopio que él hacía de esas conversaciones y después se retiraba y trabajaba. Y en una de esas tantas conversaciones, hace muchos años, yo dije que para mí el episodio 4 tenía que ser un episodio realista que hablara de la filmación de La Flor. Eso lo dije yo un día. Y Mariano eso lo convirtió en esa bizarrada que uno ve en el episodio. Digamos. Yo me había imaginado algo muy distinto, digamos. Yo quería un episodio realista serio. Claro, que hablara a las chicas en la vida real, que viera cómo ellas se ganaban la guita, que las mostrara siendo Claro. actrices de teatro. Yo me había imaginado algo así. Algo más de la tradición. Sí, más de las Naturalista. novelas de Pavese que me gustan a mí y las réplicas que generó eso en el cine en la primera modernidad de los primeros años 60, ¿viste? Ese tipo de cosa, italiana y francesa, de esos años, y Mariano lo convirtió en esta tontería espectacular de un episodio con elementos fantásticos muy ingenuos, ¿no? Con las brujas. Claro, después hay una segunda parte de ese episodio que son las brujas. En ese episodio, además de esta relación entre ustedes, todo que esta comedia que es increíble, es el episodio también en el que más se ve, para mí, bueno, uno de los que más se ve. Obviamente en Los Espías también hay mucho, pero esta especie de composición interna de los planos. Hay todo el tiempo una especie de ritmo adentro de los planos y adentro del montaje que es muy interesante. Bueno, y eso porque Mariano es muy poco supersticioso con el tema de la fotografía, que sobre todo en esas partes, digamos, el plano tiene que narrar con eficacia lo que tiene que narrar y es como si te dijera, hay un camino inverso a lo que se cree o a lo que en general se enseña sobre de dónde puede advenir como la belleza o la poesía en un plano, digamos. Es como que siento que hay veces que otras estrategias fotográficas salen a buscar lo bello, y lo bello adviene sin demasiado control de nadie, digamos, por la suma de una cantidad de procedimientos que hacen a la composición cinematográfica, que son muchos. Y por la sorpresa, ustedes están las cuatro brujas ahí y de repente hay una que se va corriendo y después aparece atrás en el cielo volando. Sí. Hay como una sorpresa todo el tiempo, una búsqueda de la sorpresa Eso fue idea de Gagliardi, lo de la... Hay cosas inesperadas, como, por ejemplo, estoy pensando en uno de los primeros episodios, la escena de la noche, en la que lo están llevando al tipo en la camioneta Sí. y empiezan a mirar el cielo. Esa escena también es completamente inesperada y es muy, muy, muy poética y muy, para mí, una de las escenas también más lindas de la película. Sí, ahí creo que la pluma de Mariano Sí. hace la mayor parte del trabajo. Todo el episodio ese para mí está muy inspirado en Hergé, en cómo Sí. los malos que están inmediatamente antes son completamente salidos del universo de Hergé. Los malos que son unos asesinos, digo, parecen realmente imaginados por él. Sí, pero uno puede tener esas referencias y no poder llevarlas a la pantalla. Ahí es No, por increíble, supuesto, pero hay un realismo muy como un poco ingenuo en la forma en la que está tomado, por ejemplo, el mundo como del delito o o la muerte, o no se ve sangre. Horacio Marazzi, que es el que hace ese personaje que vos decís que mira las estrellas, tiene una mordaza completamente ineficaz, digamos, y las manos atadas, y nadie cuestiona eso, los personajes están vestidos igual
Técnicamente, ¿cómo hicieron esa escena de las estrellas? ¿Hicieron todo en postproducción, imagino, las estrellas? Sí, pero filmamos fue una de las pocas escenas que hicimos con Sony Alpha 7S2, que es muy sensible, y trabajamos así con un hilito de luz. Casi exponen con la luna, casi. Sí, ahí casi que sí. Filmamos en hora mágica, pero en hora mágica muy avanzada ya, y con lo poco que llegaba como de reverberancia de luz solar en la última hora el último momento de crepúsculo, con el cielo ya completamente azul, pero con todavía un poco de brillo. Creo que ahí fue cuando filmamos. Y encima Mariano ahí casi me liquida porque quería esta especie de traveling que arrancara, y yo estaba solo y lo hice con un slider y... Claro, pero le tuve que adosar un cabezal. Viste que el slider en general lo que hacen es, al slider va derecho a la platina, y entonces no podés panear, ni tiltear, ni nada. Y yo le metí el cabezal al slider y no se lo bancaba. Entonces tuvimos un rato largo ahí. Lo rayamos todo al pobre slider, pero le logramos poner el cabezal del trípode. Pero nada, yo era la fuerza que empujaba me acuerdo que le di un poquito de... Claro que y le di un poquito de pendiente para que me... Claro, eso hay que acordarse cuando uno ve estas películas, es que estaba solo, ¿no? Son equipos realmente muy reducidos, y por ahí está el asistente de producción ayudándote a poner el trípode, porque mientras vos sostenés la cámara y el otro... Es realmente películas hechas en una lógica. Claro, pero lo bueno, por ejemplo, con Mariano vos me preguntabas cómo era, que él está dispuesto a subirse al auto y a ir ahí y a dejarme a mí que yo invente, darme tiempo para que yo invente cómo lo voy a hacer. Y le divierte eso. No es que está preocupado y me está haciendo sentir mal porque yo no lo pensé antes y no llamé a un rental y averigüé qué equipos había para alquilar. No, a él le gusta que yo invente ahí. Incluso cuando... Bueno, eso es el epítome de eso, por supuesto, es el episodio final. No, lo que te iba a decir es que por ahí hay muchos vos hablabas de los que los critican o los que los criticaban, por ahí ya menos hoy. Para mí hay algo como de esa envidia de que ustedes se divierten haciendo películas, y esto que decís, tomarse el tiempo para inventar algo y qué sé yo, hay como... Está todo menos formateado y ustedes se divierten buscando alternativas y buscando cosas, y eso yo creo que en muchas películas no existe, porque es un trabajo y la gente está yendo a marcar tarjeta. Sí, a mí me parece que la gente que trabaja en técnica a veces pierde un poco la brújula de cuánto el espectador ve de todo ese trabajo que... Entonces, no sé, por ejemplo, la gente que se forma en fotografía en la universidad donde yo trabajo, son gente que sale formada de modo muy sólido, pero después yo los veo fracasar mucho en los rodajes. No tienen mucha idea de dónde, bueno, para decirlo de modo muy sencillo, de dónde poner la cámara, digamos. Y no entienden muy bien toda una zona de su oficio, y sí entienden muy bien, nada, claro, y te hablan de determinada cámara y te dicen, no, a mí esa cámara no me gusta, y en realidad dicen que ese no les gusta, que tiene que ver con que han leído en manuales y cosas así, Claro, que la cámara tiene una aberración en tal zona de tal color, y claro. tal cosa así. Entonces nada, me parece que ponen mucha guita guita, lo digo en términos Sí, metafóricos, ¿no? metafóricos. Como mucha fuerza, mucha de la carga de su trabajo en generar toda una especie de nuevo. Yo no estoy en contra de que la imagen se perfeccione y todo. También pienso también me doy cuenta, digo, que sería un poco estúpido que no darme cuenta de que la cámara que los desvela hoy va a ser vieja dentro de un año. Entonces, ya vi muchas veces este ciclo de la cámara que nos desvela, y la que ahora lo que va es esto, y que después se vuelve obsoleta. Entonces, para mí más bien hay que pensar que nada, en la cámara como una especie de... ¿En dónde va la cámara? ¿Con qué lente va? Y sobre todo, ¿por qué lo estamos haciendo así, ¿no? Sí, Que es y lo lo que la lo gente que a yo creo veces que no... puedo decir más como más distintivo de mi trabajo de director de fotografía es cómo la fotografía participa ecológicamente del rodaje. Eso es en lo que yo creo que me volví más único, si se quiere. Y que la gente que vino a colaborar en la fotografía de la flor pudo acoplarse a eso, y tengo la suerte y el orgullo, digamos, de que me reconocen a mí. Es como de alguna manera, como haberle dado forma a eso. Es un poco difícil de explicar y de poner en palabras, pero es creo que lo más
si en algún momento se me recuerda por algo, ese aporte creo que es como el que a mí más me enorgullece, digamos. Que no debe ser muy distinto de cómo trabajaban de cómo se trabajaba por ahí en otra época, por ahí en los principios. Yo me imagino las troupes de rodaje de los primeros años del cine de modo mucho más parecido a cómo trabajamos nosotros, que en lo que después se convirtió el cine con una cosa, sí, que la cámara es un objeto lejano, que nadie la puede tocar, que es algo muy caro, que requiere de una cantidad de protocolos para ponerla en funcionamiento, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. A mí me parece que se terminan metiendo mucho en eso, en la ecología de las películas. Nosotros lo llevamos a un extremo, digo, también hay películas independientes que trabajan con equipos más caros y con una fotografía un poquito más cuidada y que igual supongo... Es una cuestión de escala también relativa, ¿no? Para un tipo que está acostumbrado a filmar en Hollywood, el día que sale con muy poco equipo le parece que está haciendo un documental y para vos por ahí es una superproducción lo que tiene. Exacto, es una cuestión también de punto de vista. Y nada, y bueno, y también lo que hablábamos al principio, digo, la forma de, digamos, el costo que tiene la fotografía tal como la hago yo, es el único costo posible para una película que se filma a lo largo de 10 años y donde las jornadas de rodaje surgen un poco de la noche a la mañana y digo, a nosotros no nos queda otra que ser los dueños de las cámaras que usamos, que tener una especie de equipamiento de luces, que son luces, nosotros casi no usamos faroles de cine, tenemos unos Power Flow, unos faroles de tubo y unos tubitos, y después yo tengo bolas chinas y siempre salgo con una valijita con portalámparas y dimmers y aparatos domésticos, digamos, no son faroles industriales, digamos, tenemos que poder salir a filmar con eso. No, es el doble movimiento que decíamos antes. Eso es como, vos lo decís como un costo de filmar así, tenemos que asumir ese costo y al mismo tiempo eso tiene un impacto estético que también es algo que genera o sea, sin eso no sería la misma película, eso genera la película también. Entonces es como ese doble movimiento, ¿no? Claro, eso es lo que te decía, que me parece que algo de eso queda impreso en la película y que el espectador lo reconoce y eso es muy lindo. Y no lo reconoce como diciendo, mira, esto es trucho, pero está bueno, sino que nada, es barato, no sé cómo. Hay una frase muy buena de Romer, ¿viste? Hay un libro que compila escritos de Romer que se llama Le goût de la beauté, el gusto por la belleza se llama en castellano. Él dice en un momento algo así como los críticos de la época se volvieron, y todavía hoy en día se vuelven locos tratando de encontrar qué es lo que organiza a la Nouvelle Vague como criterio, qué es lo que le da unidad, digamos. Y la verdad, lo cierto es que la Nouvelle Vague fue una cosa formada por mucha gente muy distinta, y lo único que se puede decir realmente cierto que nos unía y que nos daba eso, que nos daba unidad a todos, era que todos queríamos hacer películas baratas. Es una definición espectacular, pues una definición completamente materialista de un grupo de cineastas a los que en general se los asocia con... ¿Y vos sentís que eso te define a vos también? Sí, creo que sí, creo que... Está en la premisa original, sí. No sé si nos define, pero creo que es una manera muy materialista de ver algo y muy cierta. Y cuando empezaron a viajar con estas películas a festivales o empezaste a conectarte con otra gente por ahí de otros lugares en el mundo o incluso en Argentina, ¿ves otra gente haciendo cine como ustedes en el mundo? Exactamente como nosotros, no, creo que no. Ahora nos normalizamos en un punto, digo, nos volvimos algo más, eso, como te decía antes, algo a lo que la ciudad o el panorama del cine está un poco más acostumbrado. Cosa que no sé si es buena o mala, pero bueno. También hace muchos años que damos clases nosotros. Claro. Entonces también hay mucha gente que se formó con nosotros y algo de la experiencia que nosotros fuimos construyendo va siendo tomada por otra gente. Un gesto histórico que termina así, sí, aprendiéndose también por las nuevas generaciones. Sí, entonces nada, hay cada vez más gente, me parece, haciendo, pero bueno, es un poco difícil acercarse a nosotros en radicalidad porque estamos produciendo un caudal muy grande, si se cuenta en los minutos cinematográficos. Yo a veces critico el cine porque me parece que le falta frescura y siempre hacen lo mismo, hay como una repetición
y está como muy formateado, pero ya desde su modo de producción también. O sea, es casi lo contrario de lo que generaron ustedes. Y siempre, incluso me toca usarlos a ustedes como ejemplo y decir, mirá, en Argentina se hace películas de esta forma. Uno sale con unos amigos, una cámara y filma una película. Y la película además tiene un guión que es imposible y además es una película de época y además... Y la hacen y con un desparpajo y una que es espectacular, digamos. Yo no sé si, te preguntaba porque realmente yo no sé si en algún otro lado se hacen películas así como se hacen en Buenos Aires y como las hacen ustedes, ¿no? Es como algo muy propio también de Buenos Aires. No me atrevería a responder la pregunta porque no tengo el conocimiento, no, hace mucho que no investigo tanto en la contemporaneidad, digamos, no. Sí, es una pregunta más para hacerle a un programador de a alguien que esté investigando, no sé, yo hace poco trabajé con una directora griega, los cortos al menos que ella hizo, me parece que tenían un fundamento muy parecido. Creo que ahora que se volvió como más profesional ella o más no sé qué, me parece que va en camino como a abandonar esa forma, cosa que yo lamento. Sí, lo que ustedes perpetúan en el tiempo en general son gérmenes de ciertas cosas, o sea, es el principio de la carrera de alguien o de las películas, pero después sí van a otra cosa y ustedes ¿cómo sería? Son unos cabezas duras que siguen ahí, se empeñan en mantener esa forma de hacer cine que bueno, que les es tan Sí, también nos acompañamos y el hecho de ser un grupo es muy importante en eso, por eso también nos interesa mucho o nos interesa tanto hablar de nuestras películas, primero como el resultado del trabajo de un grupo y después, si se quiere, como el resultado de la inspiración en soledad de un director. Pero bueno, sí, nos hemos acompañado mucho. Es el episodio 5 que es como una especie de... No remake, pero es una... Tiene como ahí una reminiscencia con un partido de campaña, una película francesa. Y este episodio lo filmaron para completar porque eran 6 o estaba desde el principio pensado. No, estuvo desde el principio pensado. Creo que en algún momento la idea era que de alguna manera incluyera a las chicas y después Mariano la depuró a la idea y decidió que era el único momento de la película en la que no iban a estar las 4 actrices protagónicas. No, y casi todo lo que se ve, que también es una buena definición del Pampero, está filmado en blanco y negro y es mudo y así se filmó, digamos. No, en ningún momento se pensó que fuera a tener color, ni siquiera se filmó en color. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vos tenías una opción para poner la cámara en blanco y negro en el registro? Claro, la pusimos en monocromo y grabó así, como no es RAW ni nada por el estilo, no sé, nunca grabó color. Si alguien quisiera salir a buscar esos colores, no los encontraría. Bueno, hoy en día pintan los films de la Segunda Guerra Mundial, así que si querés Se requeriría ese tipo de trabajo tremendo para lograr algo que en realidad se podría haber hecho, se podría haber filmado en color y luego haber buscado el monocromo en postproducción, pero no, se filmó así directamente sí, y siempre fue así la idea. Era con la misma cámara, con la 7D, con los mismos lentes. Nada, lo que pasó ahí un poco fue que como la diferencia desde el punto de vista fotográfico me parece, además del blanco y negro, es que nada, me parece que se organizó, ¿cómo decirlo? Hay algo de la... Cuando yo veo películas mudas siento muchas veces que el cuadro funciona como del mismo modo que funcionan. Es como ponerle play a un cuadro de los que están en los museos, digamos. El área contiene casi toda la acción, o sea, casi todos los elementos importantes, casi en su totalidad, hay muchos planos enteros y cosas así, y les da como espacio a los personajes a moverse. Es como una especie de... Es casi como un encuadre medio... Es filmar actores, digamos. Filmar comediantes. Como un plano entero que permite que los comediantes desarrollen ahí. Es como filmar un pequeño escenario. Creo que está bastante usado ese criterio. Por supuesto que no todo el tiempo, pero el trabajo más de copia fue más de los actores, sobre todo la actriz que hace el personaje adulto, que Gaby Ferrero, que copió mucho a la actriz de la película de Renoir
y para mí lo hizo fantástico, genial. Y lo demás se aparta bastante, aparte de la original, así que tampoco es que había tanto lugar para copiar. Y después en ese episodio también tuvo una parte con unos aviones increíble, una especie de coreografía en el cielo, ¿no? Es medio justo antes o justo después de ese episodio, no sé si forma parte de cuál. Forma parte, sí, es como el final de ese episodio o el prefinal, lo que antecede el final del episodio 5. Nada, de eso puedo hablar con total libertad porque no lo hice yo. Es increíble. Y eso. me parece increíble. Okay. Digo, puedo usar ese tipo de adjetivos porque no lo hice yo. Lo hizo Inés, que es la persona que hizo el color también de la película. Sí. Ah, ok. Inés Ducastela. Es bellísimo, ¿no? Ahí las figuras que Es forman. impresionante. Además, Es un trabajo de cámara. Es virtuoso como filma ella, ¿no? Porque anticipa los movimientos, Increíble, va siguiendo. sí. La verdad que es impresionante. Sí, como una superdotada, sí, no sé, como adivinaba lo que iban a hacer los aviones, cómo los seguía, cómo se las ingenia para mantener fuerte la composición en momentos donde la... Sí, y no sabe lo que va a hacer y ya compone para el final. En el movimiento final hace eso, ¿viste? No puedes creer que termine con ese plano y que los aviones hagan eso. Y Inés justamente se está metiendo mucho, ¿no? En Pampero Sí, se está metiendo mucho y nada, y me agrada mucho. A veces me pregunto qué tengo que hacer yo para seguir para que me sigan eligiendo a mí para hacer las películas, porque ella es... Para estar a la altura de Inés. Claro, pues ella es genial. Ella es muy generosa siempre conmigo, siempre dice que yo soy uno de sus mentores, que aprendió. Y es verdad que ella tomó mucho un aspecto de mi trabajo, pero bueno, lo llevó a un nivel. Ella es muy, muy buena. Es impresionante. Claro, por ahí lo que contabas antes, ¿no? Ella tenía una formación más técnica y por ahí con vos pudo deconstruir algunas cosas y pudo ver otra forma de filmar también que le ayudó a ella a ser más completa. Sí, es una de las personas más inteligentes con las que trabajé, Inés. Sí, muy observadora, muy curiosa y nada, y tiene una gran inteligencia para procesar lo que observa. Entonces, el futuro de la fotografía del Pampero está asegurado. En Argentina. Sí. Nada, está trabajando mucho, Inés. Bueno, y toda esa secuencia es en gran medida responsabilidad de un matrimonio o de una pareja que son Gagliardi y ella. Gagliardi fue el que prácticamente encontró la posibilidad de hacer eso y Inés la ejecutó. Así que y Mariano tuvo la maestría de meterla, porque entra, es un injerto total y entra es como un gran capricho y al mismo tiempo se vuelve como toda la película que es medio monstruosa y al mismo tiempo funciona, ¿no? Sí, Tiene sí, esa y capacidad Mariano increíble. tiene ese gran talento de convertir en necesidad de la narración lo que tiene un origen como de capricho. Eso es algo que los dos trabajamos mucho. Yo lo trabajo mucho en las clases también. Cómo volver lo que es completamente imprevisible, volverlo imprescindible, digamos, ¿no? Algo que no figuraba como en ningún plan original o en ningún eso que no figuraba en los planes de nadie, como nos gusta decir a nosotros, volverlo una necesidad de la narración. Sí, más que integrarlo, que parezca que la narración lo estaba pidiendo, digamos. Sí. Y después hay el último episodio, está hecho con una cámara estenopeica. En realidad es más que una cámara, es una carpa que aparece en la película. Y hay una cámara dentro de la carpa, claro. O sea, primero, ¿por qué lo filmaron así? Bueno, eso tiene la fábula es bastante fácil de contar. A ver si me sale bien el relato, pero pasó lo siguiente. La película tiene, como ya les dije a los oyentes, digamos, la película va probando una cantidad grande de recursos, de estéticas, de estrategias narrativas, de artefactos narrativos. Y el episodio 3, el de las espías, que es el más largo de la película, es el que tiene una batería de recursos narrativos más potente, digamos. Y es el que recupera la forma, es el que recupera en forma más cercana la forma narrativa de Historias Extraordinarias, que era esta voz en off, sumando el elemento actoral fuerte, pero bueno, recupera un poco esta cosa de la voz en off, casi de este cine casi novelesco, digamos. Un cine cuya experiencia es similar a la de la lectura de una novela. Y después viene el episodio 4, que es un episodio donde ya la
la película hace como esta especie de puesta en abismo, donde aparece la filmación de la película. El dispositivo narrativo se empieza como a precarizar un poco. Después la película retrocede en el tiempo alguna vez, o el dispositivo narrativo retrocede en el tiempo, porque pierde el color y el sonido, y el encuadre se vuelve más estático y más cuadrada la composición. Y quedaba un último capítulo que Mariano quería hacer, y un día me llamó por teléfono y me dijo, bueno, un último episodio de la película, y me dijo, yo querría que la película para ese momento, digamos, como que el dispositivo narrativo estuviera ya muy desgarrado, como que la película hiciera como una especie de... así como que se deshilacha la narración, que el artefacto también acompañara eso. Vos viste que la dosis, la gradación de argumento que hay en ese último episodio ya es completamente mínima, ¿viste? No hay prácticamente nada. Y entonces me dice, bueno, estuve pensando en algunas ideas, pero ninguna me convence, pensé en hacerlo en fílmico. Y yo rápido le dije enseguida, le dije, ¿por qué no hacemos una cámara oscura, una cámara estenopeica? ¿Cómo sería eso? O sea, ya tenías la idea. No, se me vino, fue como una iluminación. Dije como, bueno, ¿qué sería, qué implicaría retroceder? O sea, ¿qué implicaría volver al origen o a la precariedad máxima en fotografía? Bueno, volver a la cámara oscura, ese es el fundamento, digamos. No, y ahí armamos como una especie de... Claro, ahí armamos como una especie de mesa de consulta con varios amigos. Yo mandé un mail, como esos mails donde te copio a vos a veces, haciendo una consulta. Y apareció Sebastián Arpesella, que es nuestro amigo fotógrafo, hablando del trabajo de un fotógrafo norteamericano, pero de origen latino, no me acuerdo ahora el nombre, que hace esto, trabaja como... A veces va a exteriores y arma una carpa, y dentro de la carpa pone una... y hace el estenopo en la carpa y pone una pantalla. Y también otra cosa que hace, que yo vi que es muy lindo, por ejemplo, un edificio que da al Central Park lo sella todo y le hace un estenopo. Entonces, y después hace una fotografía de no sé cuántos minutos de exposición, con el Central Park proyectado, obviamente invertido, en las paredes de la casa, pero la casa con su mobiliario y todo ahí, todo, y el Central Park proyectado, aparte ¿no? En una super panorámica, proyectado sobre la casa con su... Y entonces nos pasó el trabajo de este tipo y dijimos, bueno, ahí se nos ocurrió lo de armar una carpa oscura. Compramos una carpa ahí esto Un gazebo, se ve ahí en la sí, película, ¿no? Es como un es como un gazebo gazebo muy normal, con una cuadradote. sábana. Y esto lo hicimos, toda la ingeniería lo hicimos con Inés, a quien nombramos recién, y con Sebastián Cardona, a quien llamamos el mago, que vos lo conocés, el mago, que fue uno de los grandes compañeros que tuve. No, y uno de los grandes corresponsables de la fotografía de la flor en general. Él hizo muchas escenas él solo, que yo ni siquiera estaba ahí. Por ejemplo, casi todo lo de gato en el hotel, y gato espiando gato caminando por la plaza del pueblo por el que anda, y espiando a la doctora. Todas esas cosas las hizo el mago. El mago también es ahora lamentablemente se volvió a Colombia. Lamentablemente para mí, no para él. Pero es una de las personas con las que yo más trabajé y con las que más me gusta trabajar, y con las que siento que da casi prácticamente lo mismo que esté él o que esté yo. No, Es parte del equipo. sí, total. Nada, y es un genio él. Y la otra pregunta es, ¿por qué decidieron mostrar la cámara al final? Eso me preguntaba yo ahí viendo los títulos. Bueno, eso también fue un accidente y también fue un poco una sugerencia mía. Lo que pasó un día fue que una de las ventajas que tienen es trabajar con estas cámaras tan baratas y que graban en archivos tan livianos, es que yo en general empiezo a grabar sin que nadie sepa, y corto cuando se me ocurre. A veces, no todo el tiempo, pero muchas veces tengo la intuición de que no tengo que cortar y dejo seguir. Y un día pasó que dejé grabando, bueno, no sé, para que la gente entienda, digamos, el dispositivo era el gazebo este negro que estaba como triplemente forrado con tela negra y con contact negro. Tenía una puerta trampa con varios sistemas como de
seguridad de varias sábanas y contrasábana, digamos, para evitar cualquier coladura de luz. Y tenía como una especie de faldas hechas con tela negra para adaptarse a las irregularidades del terreno. O sea, la carpa terminaba y caía en la sierra, pero como había muchas piedras y todo, le hicimos como una especie de falda. Detrás de mí, yo estaba dentro de la carpa, detrás de mí en una de las paredes estaba el estenopo, prácticamente a la altura de mis ojos, y de espaldas, yo estaba de espaldas al estenopo, de frente al estenopo había una pantalla, y de frente a la pantalla, o sea, también de espaldas al estenopo, una cámara, también la Sony Alpha 7S. Claro, entonces la imagen se formaba en la pantalla, que luego fue reemplazada por un cuero. Eso fue tremendo, porque imagínate, una pantalla refleja, no sé, el 90% de la luz, el cuero, ya lo poquito que era la luz que entraba, y encima era un cuero, pero bueno. Eso fue un capricho de Mariano y no... Nada, en el momento le dije, Mariano, estás loco, nos va a matar esto, pero bueno, no, rápidamente lo... No, en esa época aparte ese fue un rodaje como de conflictividad muy baja, estaba todo... No hubo ninguna pelea con Mariano. Todo muy bien. Pero Mariano tiene a menudo esa característica que vos le propones algo que es de por sí muy radical y él lo quiere radicalizar aún más, como si no tuviera suficiente. Claro. ya es suficiente. Bueno, y nada, y fue muy lindo eso porque aprendimos una manera de filmar. Era muy raro. Nosotros íbamos moviendo o sea, íbamos caminando por el lugar y eligiendo un fondo posible para una escena. Y de pronto elegíamos uno, más o menos empezábamos a imaginar dónde irían las chicas y qué sé yo. Y entonces lo que pasaba era que armábamos la carpa ahí. En lugar de cámara acá, era como carpa acá. ¿Y cómo hacían con la distancia del estenopo a la pantalla? ¿Vos tenés un foco también hacia el personaje? ¿Tenían esa movilidad adentro? La teníamos porque la carpa era móvil y de esa parte se encargaba Inés, que hacía zooms. Y cuando nos descubrimos que podíamos hacer eso, a Mariano le encantó. No hay tantos en la película, pero hay algunos. Y bueno, nada, y la imagen obviamente se formaba invertida y muy tenue en la pantalla. Y lo que pasaba al principio era en verano y empezamos a apreciar las horas de luz que siempre odiamos, o sea, el mediodía y la luz fuerte y el día de sol. Se nos volvía bastante ideal porque nos permitía filmar con un estenopo muy chiquito. El estenopo lo hacíamos cada día. Habíamos puesto una plaquita de black foil en una de las paredes. Y entonces cada día practicábamos el agujerito. Eso también lo hacía Ine. Era como la cirujana. Y nada, en la medida en cuanto más pequeño es el agujerito, más definida es la imagen, pero al mismo tiempo nítida, más, claro. Menos luz entra, ¿no? Entonces era como una especie de ecuación entre cuánto foco queríamos tener y cuánta definición, cuánto veíamos, pero también qué volumen de luz entraba, qué cantidad de luz entraba y a qué asa nos teníamos que ir. Claro. Es como abrir el diafragma o cerrar el diafragma, tiene que estar perfectamente el objeto a la distancia o no. Lo que pasa es que acá si abrías el diafragma realmente se empezaba a no verse nada, digamos, empezaban a desaparecer los volúmenes. Era simplemente una entrada acrítica de luz. Entonces nada, empezamos a valorar esas horas de luz y empezó a pasar que al principio era verano, al principio dentro de la carpa harían, no sé, unos 60 grados, no sé qué temperatura hacía. Entonces entrábamos y salíamos para refrescarnos como en un sauna, pero después empezamos a notar que cada entrada y salida nos costaba más o menos media hora o 40 minutos para empezar a poder ver la imagen con los propios ojos. Yo si no a la imagen la veía en el viewfinder de la cámara, pero cuando transcurrían, no sé, media hora, 40 minutos, la empezaba a ver yo con mis propios ojos a la imagen, además de verla en el viewfinder. Entonces empezaba a poder manejarme mucho mejor. Entonces convenía deshidratarse adentro de la carpa para no perder esa... Sí, nos empezó a gustar más quedarnos ahí adentro. Y nada, y empezó a aparecer todo un universo de posibilidades que no sé si teníamos tan claro al principio. Por ejemplo, como siempre, nosotros usábamos un 50 1.4, ¿viste? Obviamente abierto en 1.4. Entonces, si la pantalla estaba perfectamente ortogonal al lente, tendía a haber foco, o lo que daba de foco, digamos, en toda la imagen. Ahora, si alterábamos apenitas la ortogonalidad, empezábamos a poder
Empezábamos a poder elegir en qué porción de la... Es como los lentes tilt and shift que giran y entonces... Entonces nada, por ejemplo el plano final de la película tiene foco diferenciado. Y estaba apenitas torcido, pero vos tenías el foco en una franja, digamos. De arriba hasta abajo, en una sola franja, como si te dijera de izquierda a derecha. Había una porción de arriba a abajo que estaba en foco y las otras no. Y como es un plano conjunto, Mariano me iba diciendo, ahora foco en Chachi, foco en él y foco en... Y lo veíamos, era impresionante. Y nada, fue muy bueno eso. Cámara estenopeica, pero con la posibilidad de hacer foco. No, solamente el Pampero puede hacer una película así y solamente se podía cerrar de esa forma una película como esta. La verdad que es increíble. Pero bueno, nada, yo estoy muy, muy contento con la textura de eso. Creo que la gente la mira. Y me hiciste la pregunta de por qué. Es muy novedoso, aparte. De por qué la... ¿Por qué mostrarla el artificio? En uno de esos, en uno de los días de rodaje, yo dejé grabando la cámara y se registró el momento en el que se abría una pequeña endija de luz, se veía la pantalla y se veía que estábamos dentro de una carpa y todo. Después obviamente tuve que rápido corregir diafragma y exposición porque bastaba que entrara un rayito de luz para que la imagen se quemara por completo. Pero bueno, me gustó eso y lo vi en una de las reuniones nocturnas para mirar material del día. Vi eso y lo llamé inmediatamente a mi amigo Mariano, vení, mirá lo que pasó acá. Deberíamos incluir algo de esto. Y me dice, vamos a hacer el final de la película así. Me lo dijo ahí. O sea, otra vez un capricho de Mariano. Está bien. Sí, pero viste que son muy lindos porque... Pero la verdad que está buenísimo, sí, ¿no? Y es una buena forma de... Justamente lo que decíamos antes, esta idea de familia y hacerla, de que ustedes aparecen en la película, eso directamente muestran la cámara, o sea, dan vuelta la cámara de adentro hacia afuera, ¿no? Es como más explícito que eso imposible. Y aparte ese momento del día estaba el atardecer, o sea, además la luz estaba bien, estaba bueno. Sí, bueno, de hecho esto es una especie de confesión que no sé si a Mariano le gustaría que yo hiciera, pero la rehicimos a la toma porque pasó algo muy... No nos queríamos jugar, también porque el dispositivo pedía una luz muy intensa, entonces lo hicimos a una hora que no era la más bonita de todas, pero necesitábamos saber que lo teníamos a la imagen. Y cuando llegó la hora de desarmar la carpa, le dije a Mariano, no, espera, no desarmemos. Esperemos porque esto puede mejorar, por ahí tenemos un atardecer que tenga las características como de coloratura del atardecer, pero que igual tenga mucha luz, porque estábamos en la sierra, era verano, era un día muy despejado. Y digo, por ahí imprime. Me dice, bueno, pero ya nos saludamos todos, ¿no? Va a ser medio choto, medio trucho, volver a saludarnos. O sea que el último plano de la peli también está filmado con esa luz, decís. Sí, está filmado 2 veces, o sea, hicimos la cámara oscura. Y cuando les dijimos a las chicas que teníamos que volver a hacerla, nos miraron con una cara como diciendo, che, pero ya nos despedimos, ya lloramos. Y nada, ahí nos impusimos, yo me puse un poco fuerte, y dije, se los pido yo, chicas, por favor, no sé qué, y bueno, dijeron que no había problema. Había un elemento más, aparte que era un elemento medio emotivo, que era que Laura, la productora, el gran corazón de la película, Laura Citarella, se había tenido que ir a llevar a alguien, no sé, a hacer no sé qué trabajo de producción, se había quedado afuera de ese plano final y a todos nos producía un dolor tremendo eso, porque no estaba en ese momento final en el que salimos todos ahí, nos saludamos y ese fue otro de los motivos. Yo también cuando estábamos discutiendo si rehacerlo o no, dije, así vamos a poder hacer que esté Laura, y ahí todo el mundo dijo que sí. Con eso los pudiste convencer. En realidad era la luz, pero los pudiste convencer con lo de Laura. Está bien. No sé si te gusta la pregunta, pero ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando a hacer foto o que quiere empezar a dedicarse a ser director de fotografía? ¿Se te ocurre algún consejo? Yo le diría que acumulara muchas horas de trabajo documental. Que lo que yo veo muchas veces con los camarógrafos de cine y eso es que están acostumbrados a filmar planos como si le faltaran horas de vuelo. El documental te da una cantidad de horas de vuelo infernal y te hace ser muy rápido en la toma de decisiones, te hace entender, por supuesto, filmar planos documentales y después mirarlos.
y entender cuándo tomaron decisiones buenas, cuándo tomaron decisiones malas. Yo noto mucho esa especie de instinto. Hace un rato hablábamos de Gustavo Biasi, ese instinto del camarógrafo que sabe, que tiene mucha experiencia en documental. Es muy... para mí es algo muy... que aprecio mucho. Escúchame, vamos entonces ahora sí a hacer el juego de Alfredo, que es este juego que a él le sale mucho mejor que a mí. Okay. Que tenés que responder entre las opciones que te voy a dar. HMI o tungsteno. No, nunca en mi vida prendí un farol HMI para que yo mandara, así que tengo que decir tungsteno. ¿Tungsteno o LED? Tungsteno. ¿Tungsteno o el sol? El sol. ¿Cámara fija o en mano? Ahora diría cámara fija. Pero quiero volver uno de los motivos por los que quiero cambiar de cámara ahora es que quiero volver a poder tenerla en mano, y las DSLR son muy, muy limitantes para eso. Y yo era muy buen camarógrafo en mano. ¿Tele o gran angular? Tele. ¿Óptica nueva o óptica vieja? Tengo que decir óptica vieja porque sería muy... No, puede decir la que haya. No, sería trucho. No, sí. ¿Lente esférico o lente anamórfico? No, esférico. ¿Fílmico o digital? No, digital, no hice nada en fílmico en mi vida. Tengo el mayor de los respetos, pero... Digital, es más democrático. Es lo que posibilita mi trabajo, que existan las películas que hago, ¿no? 1.3 o 5.6. 1.3. ¿Lente con filtro o sin filtro? Con filtro. Filtro a efecto. Perfecto. Hay dos frases, tenés que decir con cuál te identificas más. ¿Muevo una cosita y estamos listos? ¿O necesito todavía media hora? Muevo una cosita y estamos listos, pero lo digo muchas veces. Y por ahí terminan sumando media hora. Termina siendo media hora. ¿Una cámara o dos cámaras? ¿Nouvelle Vague francesa o Nuevo Hollywood? Nouvelle Vague francesa. ¿Color o blanco y negro? Y también me gusta mucho el blanco y negro, pero mi vida profesional es el color siempre, entonces. ¿Raúl Coutard o Vilmos Zsigmond? Raúl Coutard le gana a todos. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Néstor Almendros. Bueno, muy, muy coherentes las respuestas. Tiene aprobado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu generosidad, por estar acá y charlar con nosotros. Creo que a la gente le va a ser muy, muy interesante escucharte y también entender que hay diferentes formas de hacer cine, y creo que para muchos escucharte va a ser una revelación en ese sentido. Bueno, esperemos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ya te digo, para mí es una gran excepción que me inviten a hacer algo así y me pone muy contento. Bueno, para nosotros es un lujo y un placer. Este fue Agustín Mendilarzu. Estas fueron las palabras de Agustín Mendilarzu. Esperamos que les haya gustado. No olviden visitar nuestras redes sociales. En Instagram, Twitter, Facebook y YouTube estamos como Cinefoto Latino. También pueden visitar la página web en donde encontrarán el material visual de lo que vamos platicando. La página es cinefotografolatinoamericano.com. Agradecemos a Kenia Carrión por la edición de este episodio. En este episodio también participó Roberto Chávez. Y agradecemos también a Milton Barrera por su ayuda con las redes sociales. Yo soy Alfredo Altamirano y les agradezco por escucharnos. Nos vemos muy pronto.